Bienvenido, bienvenida a Testigos del Miedo. Siendo sincera, no estoy segura de querer revivir esos recuerdos aterradores, pero haré mi mejor esfuerzo para contar mi historia. Me llamo Laura y solía estar atrapada en una relación violenta con quien fue mi pareja durante casi 6 años. Cada día, su ira contra mí crecía como un monstruo descontrolado, y yo me encontraba en el centro de su tormenta. Las palabras hirientes y los golpes eran mi pan de cada día. Pero un día, todo cambió de una manera que nunca podría haber imaginado. Él falleció en un trágico accidente automovilístico. Sentí alivio por primera vez en mucho tiempo, aunque también estaba llena de tristeza y confusión. Me sentí culpable por alegrarme de su muerte. Pero la pesada carga del miedo y el dolor que llevaba a cuestas se desvaneció. Finalmente, estaba libre. Sin embargo, a medida que los días pasaban, comencé a notar una extraña presencia en mi vida. Una sombra se deslizaba en los rincones más oscuros de mi visión periférica. Fue sutil al principio, manifestándose como un destello oscuro en el rabillo del ojo o una sombra inquietante en las esquinas de la habitación. Pensaba que solo eran mis nervios jugándome malas pasadas, secuelas de los traumas que había experimentado. Pero pronto descubrí que esta sombra no era producto de mi imaginación. Las primeras noches, la sombra parecía curiosa, como si estuviera estudiándome. A medida que oscurecía la habitación, podía sentir su presencia, acechando y observando cada uno de mis movimientos. Los objetos comenzaron a moverse inexplicablemente y escuchaba susurros inquietantes que parecían provenir de la sombra misma. Mi corazón latía descontrolado, lleno de temor, pero todavía no había sido víctima de su violencia. Con el paso de los días, la sombra se volvió más audaz y agresiva. La oscuridad en mi vida se profundizó a medida que sus ataques se hicieron cada vez más frecuentes y brutales. Movía los objetos a mi alrededor y empezaba a susurrarme cosas terribles al oído. Mi vida se volvió un infierno constante. Me sentía acorralada, como si estuviera siendo torturada por algo que no podía ver ni tocar, pero que estaba allí, siempre presente. Los golpes que antes venían de la mano de mi expareja, ahora provenían de esta entidad invisible. Parecía seguirme a todas partes. Me acechaba en mis sueños y se manifestaba en momentos de soledad. A veces la sentía respirando en mi cuello o escuchaba susurros que provenían de las sombras. Cada vez que me volteaba para enfrentarla, desaparecía, solo para volver a aparecer cuando menos lo esperaba. Mi cordura comenzó a desvanecerse lentamente. Me costaba distinguir entre la realidad y las pesadillas que me atormentaban. No podía confiar en mis propios sentidos. Cada vez que cerraba los ojos, me invadían imágenes horripilantes de él, su rostro distorsionado por la rabia y el resentimiento. El punto de quiebre fue cuando no solo se limitó a atormentarme a mí, sino que extendió su malicia a mi familia. Mis seres queridos, que intentaban apoyarme en mi recuperación, comenzaron a sufrir el acoso de la sombra. La presencia oscura se movía a su alrededor, creando una atmósfera cargada de miedo y malestar. Susurros amenazantes llenaron nuestros oídos y, en ocasiones, llegamos a escuchar sus voces, imitando a nuestros seres queridos, lanzando insultos y amenazas crueles. Una noche, mientras mi madre dormía en su habitación, fui testigo de uno de los ataques más aterradores. La sombra se materializó frente a mí, con una malicia tangible. Observé horrorizada cómo levitaba por encima de la cama de mi madre y la asfixiaba con sus garras invisibles. Mi madre luchaba desesperadamente,
tratando de liberarse de la garra implacable de la sombra. Gritaba y lloraba, impotente ante la violencia que estaba presenciando. Finalmente, la sombra desapareció, dejando a mi madre agotada y traumatizada. Estaba harta. Hablé con amigas y conocidos que son creyentes de lo paranormal. Me dijeron que era solo una manifestación de mis traumas, mientras que otros sugirieron que podía tratarse de un espíritu malévolo que se había aferrado a mi energía, pero ninguna explicación me brindaba consuelo ni me ayudaba a deshacerme de esta sombra. No podía más. Me encontraba al borde de la locura. Decidí tomar medidas drásticas para liberarme de la sombra, sin importar las consecuencias. En una última noche de oscuridad y desesperación, me enfrenté directamente a ella. Me paré en medio de mi habitación, temblando de miedo. Grité todo lo que siempre le quise decir a mi expareja, todo lo que odiaba de él, y desafié a la sombra a que me mostrara su verdadero rostro. En ese momento, no supe qué pasó. Pienso que fue mi imaginación, pero la habitación se llenó de una luz brillante y la sombra poco a poco se desvaneció. Desde entonces, he vivido en constante vigilancia, siempre temiendo el regreso de la sombra. Aunque aún no sé qué era realmente, he aprendido a vivir con ello. La experiencia me dejó cicatrices profundas, pero también me enseñó que la fuerza y la resiliencia son poderosas aliadas contra el miedo. Así que, aquí estoy, contándote mi historia, desde un lugar oscuro y solitario. La sombra puede volver en cualquier momento, pero estoy preparada para enfrentarla. Después de todo, si pude sobrevivir a una relación violenta, puedo enfrentar cualquier cosa que la oscuridad tenga reservada para mí. Testigos, ha llegado el momento de cerrar las puertas de las sombras y despedirnos. Pero recuerda, los miedos nunca descansan. Agradecemos sinceramente a todos los valientes testigos que nos han acompañado en esta escalofriante travesía por el horror. Esperamos haber despertado tus más profundos temores y te hayamos transportado a un mundo donde lo inimaginable se convierte en realidad. Recuerda que puedes enviarnos la historia de la que fuiste testigo al correo fuitestigodelmiedo@gmail.com. Y si el video te gustó, dale like y compártelo. Hasta la próxima vez, testigos. Les habló Señor Carax. Que tus noches estén llenas de suspenso y tus sueños se tejan con hilos de inquietud.